Hola, buenos días. Soy Cristian Bravo y David Guzmán de Case Winner y bienvenidos a la versión en video de nuestro ebook 10 cosas que debes saber antes de divorciarte. Para empezar, ¿qué es el matrimonio? En palabras muy sencillas, el matrimonio es un contrato mediante el cual un hombre y una mujer se comprometen a vivir juntos, a procrear y a cuidarse mutuamente. Como el matrimonio es un contrato, esto quiere decir que el hombre y la mujer al momento de casarse adquieren obligaciones y derechos recíprocos que deben cumplir sí o sí. Ahora, ¿qué es el divorcio? El divorcio es la declaración de un juez mediante la cual éste pone fin al contrato de matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que al ponerle fin a un contrato de matrimonio, la consecuencia lógica es que se acaban los derechos y obligaciones que tanto el marido y la mujer habían adquirido al momento de casarse. Dentro de las obligaciones que se extinguen están la obligación de serse fieles, de acompañarse, de cuidarse, de vivir juntos. También se acaba el derecho a recibir una herencia. Es decir, si tu excónyuge fallece, tú ya no vas a recibir ninguna cuota de su patrimonio como testamento, como herencia. Y si estaban casados bajo un régimen de sociedad conyugal, de lo cual vamos a hablar en breve, los bienes que tenían juntos se reparten. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para divorciarse? El requisito esencial a la hora de que se pueda producir un divorcio es que el marido y la mujer lleven viviendo un tiempo separados. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que deben haber estado viviendo separados? Va a variar dependiendo de cuál es el tipo de divorcio que se necesite. En el caso del divorcio de mutuo acuerdo, el cual quiere decir que tanto el marido y la mujer están de acuerdo en divorciarse, el plazo legal que la ley exige de vivir separados es de 1 año. En el caso de que uno de los dos cónyuges quiera divorciarse y el otro no, entonces estamos en el caso de un divorcio unilateral y en ese caso lo que la ley exige es que el tiempo de vida que vivan separados sea de por lo menos 3 años. Ahora hay que profundizar acá y quiero destacar algo muy importante, y es que el tiempo de vida separados debe ser un año completo o 3 años completos. Es decir, si llega a pasar que el marido se va de la casa y luego de cumplir 2 años de matrimonio, de llevar 2 años separados, reanuda el vínculo con la mujer, no necesariamente viviendo juntos, pero sí teniendo algún tipo de intimidad, eso quiere decir que el plazo se interrumpe y se empieza a contar de cero. Así que si tú te quieres divorciar, es muy importante que el plazo sea sin interrupción. Junto con estos dos tipos de divorcio de los cuales acabo de hablar, existe un tercer tipo de divorcio que se llama el divorcio por culpa. Y la característica que tiene este divorcio es que no requiere ningún plazo de vivencia separada. ¿Por qué sucede así? Porque lo que pasa es que el divorcio por culpa sucede cuando uno de los dos cónyuges comete una infracción grave a las obligaciones del matrimonio que torne intolerable la vida en común. ¿De qué infracciones graves estamos hablando? De todo tipo de violencia física y psicológica, de infidelidades, de incitar a su otra pareja a la prostitución, de conductas de alcoholismo y drogadicción. Todas estas conductas son consideradas lo suficientemente graves como para que la ley permita que el otro cónyuge pueda pedir el divorcio de inmediato y se le conceda. Y junto con esto lo que sucede es que la persona que cometió la infracción a los deberes del matrimonio tiene un castigo extra. Y es que puede ser que su derecho a compensación económica, de lo cual vamos a hablar en un momento más, se vea denegado por completo o bien su monto pueda ser reducido. Entonces, ¿cómo podemos probar el tiempo de separación que han tenido los cónyuges? Hay que distinguir acá entre los matrimonios que se han producido antes del 2004 y los matrimonios que se han producido después del 2004. ¿Por qué? Porque el año 2004 hubo una reforma legal que cambió los medios de prueba. Entonces, si el matrimonio fue celebrado antes del 2004, la prueba más importante es la prueba testimonial. Es decir, que tú llevas testigos que acrediten que efectivamente tú con tu cónyuge han vivido el tiempo necesario separados que la ley exige. En el caso que nos encontremos en matrimonios celebrados después del 2004, hay 2 opciones para probar el cese de la convivencia. En primer lugar, la primera opción es que de inmediato, al momento de separarse, tanto tú como con tu cónyuge, o tú solo o sola, asisten al registro civil para pedir el documento del cese efectivo de la convivencia. Es decir, que un oficial del registro civil constata efectivamente que desde esta fecha determinada en la cual tú solicitas el certificado, ha iniciado un cese de la convivencia para que se pueda probar que posterior a eso ha habido todo un transcurso de tiempo en el cual efectivamente tú ya no vivías con tu excónyuge, o con tu cónyuge, futuramente excónyuge. Ahora,
Lo normal es que muchas veces tú no tengas conocimiento de esto al separarte y por lo mismo no solicites jamás el cese de la convivencia. De hecho, es muy probable que ahora recién te estés enterando de la existencia de este documento. Si es así, no te preocupes, porque la ley, en el derecho de familia existe libertad probatoria, es decir, que tú puedes presentar todo medio de prueba que acredite lo que tú quieres demostrar. Y en este caso, los documentos que puedes acompañar para probar el cese de la convivencia es cualquier tipo de documento que acredite que tú ya no vivas con tu pareja. Es decir, cualquier contrato de arrendamiento, cualquier cuenta de gas, luz o agua que se encuentre a tu nombre. Por lo general, esto es prueba suficiente para que el juez entienda que ha habido un cese de la convivencia y gracias a eso pueda declarar el divorcio. Ahora, ¿qué tipo de divorcio existen? Ya me referí a ellos brevemente, pero yo ahora voy a hablarlos con un poquito más de profundidad. En primer lugar tenemos el divorcio unilateral, el cual sucede cuando uno de los dos cónyuges tiene la intención de divorciarse, pero el otro no. En segundo lugar tenemos el divorcio de común acuerdo, que consiste en que ambos cónyuges están de acuerdo en que se quieran divorciar. Por lo general, este es el procedimiento judicial más sencillo. En tercer lugar, tenemos el divorcio por culpa, que como ya lo mencioné, sucede cuando uno de los dos cónyuges ha cometido infracciones graves a las obligaciones del matrimonio y por lo mismo hace que la vida en común, la vida en pareja sea intolerable, por lo cual sea necesario ahora ya divorciarse porque son diferencias irreconciliables. Mucha gente nos pregunta, ¿cuánto demora un divorcio? En esto les vamos a dar un tiempo aproximado que dura cada uno de los tipos de divorcio. Hay que tener en cuenta que hay otros factores que pueden alargar este procedimiento. Por ejemplo, un caso de compensación económica, si la persona no llega con los testigos. Situaciones similares hacen que se alarguen estos procedimientos. Pero por regla general, un divorcio mutuo acuerdo debería demorar 30 días. 30 días hábiles. Esto significa mientras se presenta la demanda, y en la audiencia, que puede ser una audiencia concentrada, se realizan los trámites y ese mismo día se irían con una sentencia de divorcio. Por otra parte, los casos de divorcio unilateral y por culpa normalmente demoran unos 90 días a 180 días si se alarga con estos procedimientos que les mencionamos, como una demanda reconvencional, o eso es cuando te demandan de vuelta, compensación económica, aumento de alimentos o similares. ¿Debo pagarle a mi cónyuge? Esta es una pregunta que nos hacen muchos que es muy importante dejar clara. Como mencionamos anteriormente, existe una institución que se llama la compensación económica. La compensación económica se podría definir como un derecho que la ley otorga al cónyuge más débil que se dedicó al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos. Esto puede haberlo hecho de una forma no voluntaria, pero lo importante es acreditar que la persona se dedicó por ciertos años al cuidado de los hijos y sacrificó su carrera en pos del cuidado del hogar. Este derecho de compensación económica se puede presentar conjunto con la demanda de divorcio unilateral o si ustedes son demandados de divorcio unilateral, pueden demandar convencionalmente, significa demandar de vuelta a su cónyuge solicitando la compensación económica. En caso, ustedes tienen que acreditar la compensación económica y es un tema que estamos viendo en otro de nuestros videos, pero de forma general la compensación económica se puede pagar de diferentes formas, por ejemplo al contado o con diferentes cuotas, o también lo que es un derecho de usufructo. Significa que si ustedes no tienen plata para pagarle a su cónyuge y ustedes tienen un bien, pueden dejar ese bien para que la persona viva ahí o la persona arriende y con las rentas se pague la compensación económica. O simplemente pueden llegar a un acuerdo, se pueden transferir los fondos de cotizaciones previsionales. Hay bastantes acuerdos que se pueden llegar en caso que ustedes no tengan el dinero para pagar, que es una recomendación que nosotros les hacemos. ¿Qué pasa con los hijos? Nosotros les recomendamos siempre regular todas las interacciones que tengan con sus hijos, sean con una sentencia o con una mediación. Esto involucra los derechos de lo que tiene que ver con pensión de alimentos, cuidado personal, relación directa regular, debido a su exigibilidad y debido a que deben acompañarla en el divorcio. Este tipo de regulación
Se diferencia dependiendo del tipo de divorcio que ustedes van a presentar, la demanda que ustedes van a presentar. Si es un divorcio de mutuo acuerdo, ustedes deben acompañar un acuerdo completo y suficiente que regule todas las materias de alimentos, de cuidado personal, relación directa y regular, y que ustedes deben presentar frente al juez. Es una escritura pública, significa que es un documento firmado ante notario que ustedes acompañan en la audiencia y que sin este ustedes no podrán divorciarse por esta causal. Si por la otra parte es un acuerdo, es un divorcio de unilateral, el juez va a solicitar que se realice una mediación en primera medida o se llegue a un acuerdo. El juez puede regularlo, pero muchos jueces simplemente se remiten a que ustedes lo regulen en primera medida, por lo que les recomendamos también llegar a algún tipo de acuerdo para estos casos. Otros temas importantes para tener en cuenta que son muy preguntados. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debo esperar para contraer segundas nupcias? Esto es, para volverme a casar. La ley diferencia el tiempo de espera de los hombres y las mujeres. El hombre inmediatamente puede contraer matrimonio, mientras que la mujer debe esperar 9 meses. Esto es debido, primero, a que el acuerdo que se acompaña en los divorcios puede mudar si aparece un nuevo hijo, ¿sí? Sin embargo, si se acompaña algún certificado, es posible que puedan acortar este tiempo. Nuevamente, depende del juez, pero normalmente deberían esperar esos 9 meses. El listado civil que ustedes van a adquirir después de divorciarse no va a ser el de soltero, sino va a ser el de divorciado o divorciada. Otro tema importante es que el divorcio requiere la participación obligatoria de un abogado. No hay forma de divorciarse sin la asistencia de un abogado. Por último, ¿qué pasa con los bienes en el matrimonio? Para darles esta respuesta, que es un poco más compleja, tenemos que explicarle que en Chile existen 3 tipos de regímenes matrimoniales. Estos se pactan al momento de casarse, y si ustedes no eligen un régimen matrimonial, se va a entender que ustedes están casados bajo sociedad conyugal. Existen 3 regímenes, que son la sociedad conyugal, el régimen de participación en los gananciales y la separación de bienes. Esto es importante, ya que en primera medida, si ustedes se van a divorciar, lo primero que deben hacer es valorizar los bienes que tiene el matrimonio. En segunda medida, en base al tipo de régimen que ustedes deben tener, que ustedes tienen, va a haber un procedimiento diferente. Si están casados con el régimen de separación de bienes, no va a haber mucha diferencia. Cada uno se queda con los bienes que obtuvo en el matrimonio y se disuelve el matrimonio. En segunda medida, si hay un régimen de participación en el gananciales, que es un régimen mixto entre los otros dos, significa que las personas los cónyuges van a administrar sus bienes como si fuera separación de bienes. Sin embargo, el cónyuge que más adquirió durante el matrimonio debe compensar al cónyuge que adquirió menos durante el matrimonio. Y ello se va a ver en el momento de los bienes, de la división de los bienes, que el cónyuge que adquirió más tienen que compensar al cónyuge que adquirió menos. En última medida, para los casos de sociedad conyugal, hay que diferenciar el tipo de divorcio para ver qué va a suceder con los bienes. La sociedad conyugal es el régimen más utilizado en Chile y por tanto pensamos que es el más importante regular. Si es un divorcio de mutuo acuerdo, en el acuerdo completo y suficiente que ustedes van a acompañar al juez, deben regular cómo va a ser la repartición de los bienes. El juez va a velar para que ustedes tengan ese ítem en este acuerdo, o si no, va a solicitar que lleguen a un acuerdo respecto de ese tema. Si es un divorcio unilateral, nosotros les recomendamos llegar con una escritura pública que tenga una regulación acerca de estos bienes, o que lleguen a un acuerdo, porque si no se regula de esa manera, van a tener que pasar a un juicio de partición, que es un juicio que van a iniciar una nueva demanda en área civil y va a tomarles más tiempo. En último caso, si es un divorcio por culpa, el juez va a regular la distribución de estos bienes, pero puede que exista una sanción económica al cónyuge que cometió la falta, que hizo intolerable la vida en común. Esperamos hayan aprendido sobre el divorcio. Estas son las pautas generales. Y si tienen alguna duda, no duden en consultarnos o ver nuestros otros videos. Con gusto les ayudaremos.